Nos acompaña el candidato Ariel Robles del Partido Frente Amplio, a quien le agradecemos la atención a este llamado de la Nación. Don Ariel. Muchas gracias por el espacio, muy contento de estar nuevamente en otro apartado del Grupo Nación. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Dónde se ubica usted en el espectro político? Ujú. Bueno, yo me ubico como una persona altamente democrática, ¿verdad? Una persona que cree en los derechos humanos, que cree en un enfoque político del cual es necesario hoy distribuir la riqueza, cree que hay que caminar de la mano con el ecologismo, con el respeto a la madre tierra, ¿verdad? Y que no se puede entender desarrollo económico si no distribuye riqueza y si no protege el ambiente. Entonces, un poco desde ahí, desde hace tiempos que creo que se tiene que superar las lógicas en las cuales la gente nos estamos debatiendo siempre entre izquierdas y derechas, ¿verdad? Me parece que esto, mientras las izquierdas y las derechas está en ese pleito de que si estoy de aquí o estoy de allá, finalmente lo que pasa es que la lógica es de que quienes están arriba y quienes están abajo, ¿verdad? Entonces creo que es un momento político para quienes hemos estado históricamente, nuestras familias abajo, podamos ascender a tomar decisiones también para nosotros y nosotras. Sin embargo, el Frente Amplio es catalogado frecuentemente como de izquierda. Pues una izquierda que ha defendido el espacio social en el cual yo creo que la historia costarricense pues ha sido su mejor momento, es decir, un partido que entiende la necesidad de una caja costarricense de seguro social sólida, una educación pública sólida, respeto a los derechos laborales y bueno, eso pues, repito, como en el plano de las etiquetas donde se quiera etiquetar, pues todo bien. Enumere sus 3 primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia. Sí, bueno, nosotros queremos tomar como varias medidas. Una de forma inmediata en materia de seguridad, que es devolver los cuerpos policiales a donde siempre debieron estar. La Policía de Control de Drogas nunca debió salir de los puestos eh, eh, migratorios, de los puestos de aduaneros, donde pasa toda la droga en nuestro país. De ahí no debieron sacar nunca la Policía de Control de Drogas. Creemos que la Policía de Fronteras debe estar en las fronteras. Creemos que la Policía de las Costas debe estar en las costas. No es posible que hoy nuestra escuela de guardacostas y de seguridad a nivel de costas esté metida en un lugar donde no está la costa y que en lugar de estar practicando en el mar estén practicando en piscinas. Bueno, ellos mismos nos explicaban las fallas de eso. Es una primera medida que queremos hacer, es devolver las policías a donde debieron estar como una forma de tener mayor control sobre la seguridad de nuestro país. Lo segundo es que creemos que la educación se encuentra en una situación de emergencia nacional. Nosotros queremos atender de forma inmediata, girar los recursos para poder atender de forma prioritaria al menos 100 órdenes sanitarias por año de centros educativos que se están cayendo, porque la realidad es que un estudiante no puede aprender si está pasando hambre o si tiene una infraestructura educativa que no tiene las calidades para poder sostenerse. Y esa es una de las discusiones que nosotros también pretendemos dar, ¿verdad? Y una tercera medida es que creemos que los derechos de las mujeres son fundamentales. Creemos que se está corriendo un riesgo con los cambios que se dio a la norma técnica para el aborto terapéutico que salva vidas de mujeres. Y en nuestro caso queremos pues retomar la norma técnica que existía, que tenía una base científica, en la cual se utilizaba como un mecanismo para poder proteger la vida de muchas mujeres en nuestro país y que bueno, ante un convenio del gobierno con ciertos sectores muy conservadores de la sociedad costarricense, donde no rige la ciencia, prácticamente lo que hicieron fue traerse atrás de esta norma técnica. ¿Derogaría algún decreto vigente? ¿Cuál y por qué razón? Bueno, de la norma técnica, como les acabo de decir, lo derogaría de forma inmediata. También derogaríamos todo lo que tenga que ver con retomar los programas de educación y afectividad en los centros educativos. Nosotros creemos que esos programas dieron frutos. Hay muchísimos hoy. Una reducción significativa de casi un 70% de embarazos adolescentes no deseados fueron gracias a que los programas de afectividad y sexualidad se implementaron en los centros educativos. Nosotros creemos que eso hay que retomarlo y por supuesto también el tema del protocolo anti-bullying. No es posible que hoy estudiantes cometen suicidio porque dentro del centro educativo no hay una alternativa de cómo sobrevivir ante el acoso escolar, ante los golpes que se llevan en un espacio violento y demás, y creemos que el protocolo anti-bullying salvaba vidas, ¿verdad? Y eso también el gobierno se lo trajo abajo. Entonces esos son algunos de los decretos que traíamos abajo y no puedo dejar de mencionar
por supuesto también el tema del sector arrocero, es decir, la ruta del arroz, a nosotros nos parece que ha sido totalmente un golpe al sector productivo nacional, también pues echaríamos para atrás con ese decreto. Vamos ahora al tema de seguridad. ¿De dónde tomaría recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Sí, bueno, el Estado ha tenido recursos, lo que pasa es que no los ha ejecutado, ¿verdad? Y eso es importante decirlo. Por ejemplo, en los dos presupuestos anteriores, anuales, nosotros hemos incidido, ¿verdad? Desde el Frente Amplio para, por ejemplo, girar 5.000 millones de colones extra para atender necesidades de la fuerza pública, para, por ejemplo, que los policías que hoy están trabajando tengan una alimentación mejor. Hay policías que prácticamente llegan y tienen que irse a trabajar y la alimentación es un poquito de arroz, un cuarto de un atún, medio huevo duro. Es realmente una situación lamentable en la cual se encuentra nuestra fuerza pública. Las mismas botas, solo un par de botas, si se les dañan las botas tienen que irse a quedar dentro del centro de seguridad, ¿verdad? Y la unidad de seguridad porque no pueden ir a hacer sus rondas, duran un montón para traer las otras. Realmente es una condición lamentable en la que se encuentran los cuerpos policiales, carros que tienen que arreglarlos entre ellos, ahora son policías y mecánicos, ¿verdad? Porque tienen que ver cómo resuelven la situación de crisis y nosotros creemos que los recursos son existentes, ¿verdad? De hecho, si usted nota, Costa Rica ha tenido en los últimos periodos un superávit primario, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros gastamos menos de lo que tenemos, ¿verdad? Y eso a nosotros nos parece que da muestras de que hay recursos que se podrían estar ejecutando, porque ese superávit primario que podemos tener ahí, que puede generar números, macronúmeros, para que nos feliciten internacionalmente o le den un premio al ministro de Hacienda de turno y nos diga que somos la economía del jaguar, ¿verdad? Realmente se está logrando, no porque hemos logrado cobrar mejor nuestros impuestos, ¿verdad? O que hemos tenido mejores ingresos, porque realmente eso no ha sucedido, sino porque estamos traduciendo recortes en educación, recortes en salud y recortes en seguridad con recursos que se jiretean para poder tener plata que nos sobra y no creemos que esa es la forma en que debemos continuar. Pero no necesariamente nos sobra, porque tenemos una gran deuda. Sí, tenemos una deuda importante. Lo que pasa es que esto es como un poco la realidad del trabajo en una casa, ¿verdad? Yo no sé, digamos, nací en una casa, digamos, con limitaciones económicas, no en la pobreza, pero sí con limitaciones económicas. La familia trabajadora promedio. Y en mi casa yo creo que mi mamá nunca dijo, mira, voy a ir a ahorrar plata de la que usted usa para la escuela o la que yo uso para llevarlo a usted al hospital. Voy a agarrar esa plata, no se la voy a dar a usted y la voy a usar para ir a pagar extras, ¿verdad? En los montos de deuda que tengo para el préstamo de la casa, el préstamo del carro. Realmente es un poco de la lógica económica que estamos viviendo, es en lugar de seguir con nuestro pago de la deuda y también cambiar de deuda cara a deuda barata, que es algo que nosotros hemos apoyado siempre desde el Frente Amplio, independientemente de cuál es el gobierno, ¿verdad? El gobierno de Rodrigo Chávez ha recibido todos los votos para que nosotros le garanticemos empréstitos al gobierno donde pueda cambiar deuda cara por deuda barata. Eso, a pesar de que hay otras fracciones que lo han rechazado, nosotros siempre lo hemos hecho. Eurobonos es una apuesta, pero... Pero bueno, también entendemos que en la lógica económica no se puede sacrificar salud, educación y seguridad, porque afecta directamente a la población, por ver cómo jugamos con parámetros de la deuda. ¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, especialmente las más vulnerables? Sí, bueno, nosotros tenemos una acción, una medida de acción fundamentada en un análisis que hemos realizado. De hecho, es que es una propuesta que pronto estaremos haciendo más pública, pero en vista que estamos en este espacio, pues la podemos adelantar. Y yo creo que hay que quitarle a los jóvenes, especialmente si usted ve la mayoría de personas jóvenes que están en el narcotráfico, son personas muchísimas que no han terminado ni siquiera el bachillerato en su educación media. Quiere decir, muchachos que no terminaron el colegio, que son de barriadas muy populares y que no lograron estar dentro del aparato formal y terminan siendo presa fácil del narcotráfico. Creemos que una medida importante que se puede tomar en el país es que, por ejemplo, toda aquella empresa que contrate personas jóvenes que no han terminado el bachillerato, que solamente paguen la Caja Costarricense de Seguro Social y los derechos laborales y exonerarle por un tiempo determinado todas las otras cargas sociales. De esta forma, una empresa podría tener la motivación de decir, yo contrato a este tipo de personas, contrato personas jóvenes que no han terminado el bachillerato porque me es rentable como empresa
porque de esta forma voy a poder garantizar que mi empresa tiene un trabajador que es más barato, ¿verdad? ¿Por qué creemos que eso es una medida correcta de tomar? Porque de esta forma no desfinanciamos FUESAF. FUESAF se está sosteniendo porque todo el resto de trabajadores formales lo pagan, ¿verdad? Igual Banco Popular y todo lo que tiene la carga laboral de nuestro país, pero no lo desfinanciamos, pero además le reducimos una población meta a fondos como FUESAF, porque FUESAF justamente se va dirigido a muchísima gente que está en una condición social en la que no tiene trabajo, en la que no le quedan oportunidades laborales y que encuentra la pobreza. Entonces, creemos que si nosotros golpeamos directamente a esa población, podríamos hacer. Es quitarle al narco la gente joven. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuáles acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de zonas que están controladas por el narcotráfico? Bueno, esto es muy importante. Nosotros creemos que hay que garantizar un plan operativo en el cual no solamente con efectos punitivos, porque serían insuficientes, sino también con efectos preventivos, generemos un programa de recuperación de las zonas más vulnerables. ¿Qué quiero decir con esto? Ya están identificadas cuáles son las comunidades que hoy están tomadas por el narco. El Estado debe entrar con todo a estos lugares. Y eso requiere un programa que está enfocado en atender la crisis de seguridad. Hay que entrar con policías, ¿verdad? Hay que entrar a hacer rondas de control, hay que entrar a hacer mega operativos, hay que hacer apoyo interinstitucional en el cual todas las fuerzas policiales trabajan de forma conjunta, OIJ, Ministerio de Seguridad, instancias especializadas, todas en conjunto. Tenemos que entrar a estas zonas, pero además creemos que hay que entrar con una inversión fuerte en educación, en salud, en cultura y en vivienda. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos entrar de una manera integral a estas zonas, lo único que estamos haciendo es postergando el problema. Si no logramos intervenir en estas zonas y recuperarlas, no va a haber forma de salir de ahí. El primer EVAIS que se construya tiene que ser en zonas donde existe esa vulnerabilidad. La primera escuela que se construya tiene que ser en zonas donde existe esa vulnerabilidad. El apoyo cultural del deporte para sacar a la gente joven de los espacios donde no debería estar, debe ser desde ahí. Recuperar vivienda. Hay muchísimos de esos lugares que son precarios, que están en condiciones lamentables. Ahí debería estar nuestro enfoque en proyectos de vivienda. Entonces creemos que a partir de un plan operativo donde podamos tomar las 20 comunidades que hoy están en los peores índices de criminalidad, entrar de forma contundente a estas comunidades para cambiar la forma en que socialmente se están desenvolviendo. ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Bueno, presentamos una ley, ¿verdad? Una propuesta de ley que se encuentra en la Comisión de Seguridad. Desafortunadamente, este gobierno no le ha querido dar el apoyo contundente para penalizar de manera más contundente a aquellas personas que dentro de su función pública colaboren con el narcotráfico, ¿verdad? Eso es aumentar la pena, ¿verdad? Y que si vamos a hablar de manos duras, de manos firmes, pues que lo enfrentemos también con aquellos que son crímenes prácticamente de cuello blanco, porque hay incluso jerarquías institucionales que sin ningún problema le abren la oficina a un ministro de seguridad, sin ningún problema le abren la oficina a un narco y a su abogado, hoy extraditado, por cierto, y se sientan en esa mesa y discuten sin problemas sobre temas de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces realmente nosotros creemos que hay que penalizar con mayor contundencia a aquellas personas que están utilizando su labor institucional para beneficiar el narcotráfico. Solamente en el caso de la extradición del exmagistrado César Gamboa, por ejemplo, se hace notar un caso, ¿verdad?, de una persona que trabajaba en el Poder Judicial y que del Poder Judicial le pagaban más o menos como $50,000 mensuales simplemente por pasar información de cómo se encontraban los expedientes que tenían que ver con casos de narcotráfico. Entonces realmente esa infiltración existe y nosotros y nosotras deberíamos tener la capacidad de frenar eso a partir de legislaciones más contundentes. ¿Liberaría usted recursos al OIJ y a la Fiscalía para que inviertan más en personal y recursos? ¿De dónde los tomaría? Bueno, hay requerimientos muy puntuales, ¿verdad? Y que nosotros consideramos que es conveniente. Nuevamente no es necesidad de nuevos recursos, ¿verdad? Sino que se saquen de la regla fiscal, por ejemplo, recursos de unidades como el OIJ o el OIJ ha solicitado en reiteradas ocasiones no más plata, sino déjeme salirme de cualquier tipo de avanzada con empleo público como se tuvo, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque hoy hay funcionarios que tienen muy malos salarios dentro del organismo de investigación judicial,
Hay casos particulares, por ejemplo, un médico forense, ¿verdad? Un médico forense es difícil que se formen porque la mayoría de médicos que se gradúan en la Caja Costarricense de Seguro Social, la mayoría de médicos lo que hacen es salirse, ¿verdad? De las especialidades que no son tan rentables. Una es medicina forense. Entonces, muy pocos médicos se gradúan en esto y necesitan un grado de profesionalización de muchísimos años, ¿verdad? ¿Qué está pasando hoy? Ante el mal salario que tienen dentro del OIJ, prefieren renunciar a la institución e irse. Y cuando renuncian a la institución y se van, eso lo que deja es un vacío, ¿verdad? Que no se puede llenar fácilmente y que por eso se atrasan procesos de investigación muy graves, muy problemáticos dentro del OIJ. Y bueno, el OIJ ha reiterado en diferentes momentos, no ha sido el Frente Amplio el que ha frenado el avance de sus proyectos, por el contrario, los ha apoyado, ha sido el gobierno el que ha mocionado reiteradas ocasiones, cientos de mociones ahí ponen para que esos proyectos no avancen, ¿verdad? Y nosotros sí creemos que hay que dejar que los trabajadores del OIJ ganen mejor para que se puedan mantener en la institución y puedan hacer un trabajo en contra del narcotráfico como lo requerimos. Pasamos al bloque de educación. ¿Qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro de Educación para revertir los bajos resultados en este campo? Bueno, lo primero es decir que el ministro o ministra de Educación que nombremos tiene que haber tenido experiencia como docente. ¿Por qué? Porque ocupamos a alguien que de primera mano sepa cuál es la realidad que se vive en un aula dentro del sistema educativo. Es increíble que al día de hoy nunca hayamos tenido ministros o ministras que hayan venido desde la docencia, obviamente con otros grados de especialización, pero sí creemos que es oportuno darle el espacio a una persona docente para que guíe el ministerio. Hay tres elementos que consideramos muy importantes. Uno tiene que ver con temas presupuestarios, el segundo tiene que ver con un tema de curricular y un tercer elemento tiene que ver con el perfil docente, ¿verdad? Nuestra reforma educativa y que haríamos como discusión y que haríamos desde el gobierno pasa por esos tres, no me gusta decir mucho estas palabras, pero pilares, ¿verdad? Estos tres pilares de la sociedad, entonces, y de la educación. Nosotros y nosotras creemos que hay que invertir, como lo señala el Estado de la Educación, un 0.38% por año de más a el presupuesto para educación, un 0.38% del PIB. Según lo señala el Estado de la Educación, es la forma en la cual los gobiernos se pueden comprometer a que algún día podamos llegar al 8% constitucional y seguir la ruta que en algún momento trazamos desde 2008 hasta el 2017, pero que después dejamos de lado y que tuvimos recortes cayendo hasta lo que tenemos el día de hoy, que es un recorte del 5%. Vamos a garantizar nosotros ese 0.38% por año. Con ese recurso vamos a girar alrededor de 60.000 becas a estudiantes que están en necesidades sociales. Vamos a garantizar una universalización del sistema de alimentación porque un chiquito con hambre, como les decía hace un momento, no aprende, ¿verdad? Y vamos a invertir también en 100 órdenes sanitarias por año para poder atender escuelas que se encuentran en condiciones terribles. Digo con esto, y aprovecho el paréntesis, de que no es posible, ¿verdad? No es posible que nuestro país o el Ministerio de Educación esté más preocupado por el color del pelo de una persona estudiante dentro de los centros educativos que por la falta de color, ¿verdad? En paredes que se están cayendo en los centros educativos. Entonces nosotros creemos que hay que priorizar por ahí. En el ámbito curricular creemos que hay que hacer una reforma importante en los currículos. Hay currículos que están programas que están desde el 2017 sin actualizarse. No había ocurrido la pandemia, no había ocurrido muchas de las cosas. La inteligencia artificial no existía en el 2017, la discusión que hoy hay, y nuestro currículum tiene que actualizarse a las dinámicas del hoy. El Banco Mundial ha señalado que las empresas buscan, por ejemplo, capacidades en pensamiento crítico, en toma de decisiones, resolución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, ¿verdad? Colectivo. Y bueno, nosotros creemos que hay que enfocar nuestra reforma educativa en esas capacidades para la vida, ¿verdad? Y finalmente los docentes, pero podríamos profundizar después. Costa Rica continúa sin destinar a educación el 8% del PIB que establece la Constitución Política. ¿Priorizaría un aumento en la inversión en este rubro? ¿Cómo lo haría? Sí, lo haríamos y según lo señalado por el Estado de la Educación, un 0.38% no representa nuevos impuestos, no representa nuevo endeudamiento, es un número en el cual
se ha establecido que a partir de los ingresos que tenemos simplemente representa un compromiso nación. Recordemos que, y esto es muy importante, tanto el gobierno actual como el gobierno de Carlos Alvarado en diferentes momentos recortaron el presupuesto de educación por debajo de los límites de la regla fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron la decisión de que si podían crecer en un 1.5% del presupuesto para educación, lo que hicieron fue crecer un 0.5 o un 1%. Entonces, no crecieron lo suficiente que podrían haberlo hecho por simplemente una decisión política. No hubo voluntad política para aumentarlo. En nuestro caso, creemos que no podemos sacrificar educación. Educación nunca se debió meter en una regla fiscal, pero nosotros creemos que ese recurso nunca podría estar recortándose más de lo que permita la regla fiscal. Creemos que hay que cambiar la regla fiscal para educación, eso sí, pero que aún con la regla fiscal había que crecer todo lo que la regla fiscal permita. Ahora, el Ministerio de Educación es uno de los que recibe más dinero. Uh-huh. Y estamos en una situación, entiendo yo, en la que usted desviste un santo para vestir otro. Entonces, siendo que esa es la realidad de nuestras finanzas públicas, ¿a cuál santo desvestiría usted para vestir más educación? A los evasores y a los elusores del fisco, ¿verdad? O sea, aumentando recaudación. Sin aumentar impuestos, ¿verdad? Que eso es muy importante porque nosotros, si ustedes ven informes del Banco Central de este año, por ejemplo, el Estado dejó de percibir el impuesto de la renta alrededor de 150.000 millones de colones. O sea, es muchísima plata. ¿Por qué estamos percibiendo menos recursos de los que deberíamos estar percibiendo si nosotros deberíamos seguir cobrando nuestros impuestos como deberíamos, ¿verdad? Y es un trabajo de Hacienda Pública. Hay que lograr reducir al máximo la evasión fiscal, hay que reducir al máximo la elusión fiscal, hay que lograr que el sistema de Hacienda sea un sistema compatible con las pequeñas y medianas empresas y con las empresas que quieren pagar sus impuestos, ¿verdad? Porque hoy por hoy el sistema de Hacienda pareciera que es una pesadilla, ¿verdad? De Freddy Krueger, una cosa terrible. O sea, usted quiere pagar sus impuestos y pareciera que el sistema está hecho para que no los pague, ¿verdad? Y nosotros sí y dijeron que iban a hacer una modificación y que lo iban a arreglar y que iba a ser un súper sistema. Ahora salió peor, ¿verdad? Y esto me lo dicen las empresas en cada vez que he ido a visitar una cámara empresarial, me dicen, los trabajadores independientes que quieren pagar sus impuestos. Es terrible lo que pasa en Hacienda. Parece que quieren que no paguemos impuestos. Entonces realmente creemos que el sistema tiene que ser más eficiente y si vamos a desvestir a alguien que sea a quienes no paguen impuestos, que son los grandes muchas veces recursos que se van del Estado y que no podamos percibirlos. Actualmente, dentro del sistema educativo público, existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa. Es decir, no todos los estudiantes reciben clases de formación tecnológica y no todos los escolares tienen acceso al programa de estudios compuesto por materias básicas y especiales. ¿Cómo resolvería este tema de desigualdad educativa? Hay que retomar dos cosas que se hicieron bien en el pasado, ¿verdad? El programa que se tenía con la Omar Dengo no debieron nunca destruirlo de la forma en que se hizo si no se tenía algo mejor, ¿verdad? Que es un poco la lógica en la cual yo creo que no podemos gobernar. Uno no puede gobernar pensando en que todo se hizo mal, ¿verdad? O que todo se hizo bien. Porque hay apuestas, Estado, políticas de Estado, que uno como gobernante tiene que llegar y decir, mira, las veo bien, debería darle continuidad, ¿verdad? Si hay un proyecto de un tren eléctrico y va avanzado y es algo para la gente y es algo que se requiere, es una apuesta de Estado, hay que darle continuidad. Si hay una carretera que ha estado construyéndose hace mucho tiempo y que va avanzada, hay que darle continuidad, ¿verdad? Y si es un programa de educación, de fomento de capacidades técnicas y tecnológicas en centros educativos que tiene falencias, pero que es lo que nosotros ahorita tenemos como un recurso al cual recurrir, hay que darle continuidad, nunca cortarlo si no hay una solución. Lo que pasó con ese programa es realmente lamentable. Lo otro es que hay conflictos importantes entre gobierno, Fonatel y muchas veces esos fondos nosotros creemos que deben usarse de forma más eficiente. Creemos que hay que reconquistar el diálogo, ¿verdad? No venir con estas confrontaciones que tuvimos en un último tiempo. No sirvió, digamos, la estrategia del pleito no sirvió para resolver los problemas. Creemos que hay que retomar propuestas como hogares conectados, ¿verdad? Y que a partir de una planificación idónea lograr reducir esa enorme brecha que existe. Hay un dato, ¿cómo lo puedo decir? Un poco
truculento, por decirlo de alguna forma, que dicen que ahora 99% de los centros educativos están con conexión a internet, ¿verdad? Cosa que es cierta, ¿verdad? Es cierto eso. Este gobierno nos ha señalado que hay 99% de los centros educativos, 97, 99% de los centros educativos conectados a internet. Sí, eso es cierto. Pero una cosa es que esté conectada la computadora del director al internet para mandar sus oficios administrativos y otra es que haya capacidad tecnológica con internet para todo el centro y la comunidad educativa, ¿verdad? 99% de gente conectada a internet sí hay, pero muchos de los casos son simplemente que el director está conectado o la persona que trabaja en la secretaría conectada al internet con su computadora para resolver trámites administrativos, mientras toda la comunidad educativa no tiene ningún tipo de desempeño tecnológico. Nos falta hablar de aquellos estudiantes que no reciben la malla curricular completa. Bueno, eso es una prioridad. No puede ser que en este momento, y bueno, hace poco estuve en el parque de Moravia y una persona, un chico, ¿verdad? 18 años, se acercaba a decirme, estoy en un colegio, la profesora de inglés le pasó una situación y nunca nombraron a una profesora de inglés, entonces me quedé todo el año sin inglés. Y entonces eso da muestras de las enormes falencias que tenemos como sistema. ¿No hay profesores de inglés? Por supuesto que los hay. Que sí, inglés es otra cosa, pero hay muchísima gente que se haya formado en inglés y que son profesores que podrían trabajar. Lo que pasa es que la metodología, el tipo de nombramientos que se hacen no son eficientes, son procesos demasiado burocráticos, hay que acortarlos. No son tiempos para cerrar códigos educativos, ¿verdad? Esa es otra realidad. Requerimos tener profesionales en educación en todas las áreas y que los estudiantes puedan recibir esas áreas, especialmente en inglés. Es realmente una falencia. No puede ser que un centro educativo en Costa Rica no esté recibiendo clases de inglés hoy. Es una vergüenza y eso también debería ser una prioridad nuestra, el poder garantizar que en todo centro educativo en nuestro país pueda garantizarse el acceso a una currícula completa. Pasamos al bloque de educación y situación fiscal. ¿Impulsará la creación, derogación o cambio de impuestos? ¿Cuáles? Y en caso de eliminarlos, ¿cómo sostendría los ingresos fiscales? ¿Eliminaría alguna exoneración en específico? Sí, no vamos a eliminar ni impuestos ni exoneraciones, ¿verdad? En este momento el país está pasando por una situación en la cual debemos administrar los impuestos que tenemos y hacerlo de la forma más idónea. Hay discusiones internacionales, ¿verdad? Y eso hay que también que mencionarlo, ¿verdad? La discusión, por ejemplo, sobre renta global no es una discusión que solamente embarga a Costa Rica, ni tampoco es una discusión sobre... ¿Global o mundial? Mundial, disculpe. Renta mundial. Renta mundial no es una discusión que embargue solamente a Costa Rica. Lo mismo sucede con hoy impuestos, la discusión que se está dando en los Estados Unidos, ¿verdad? Y que a nosotros nos debe importar como país, la investigación que se está realizando en materia de dispositivos médicos, ¿verdad? Y las afectaciones que podrían tener las medidas si esta investigación dicta que nuestras zonas francas contribuyen al dumping y que están dejando en estado de indefensión los intereses de los Estados Unidos o los intereses empresariales de los Estados Unidos y catalogan las zonas francas, nuestras zonas francas, como subsidios empresariales, realmente puede meternos en una discusión importante, ¿verdad? Porque eso representaría que el gobierno de los Estados Unidos tendría la disposición para sentar medidas arancelarias que puedan impactar significativamente nuestro régimen de zonas francas, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de discusiones no, independientemente del gobierno de turno que se tenga, son cosas que nos podrían tocar discutir en el gobierno, pero que desde nuestra lógica y nuestra percepción, lo que requerimos es hoy el aparato fiscal que tenemos, administrarlo bien, ¿verdad? Muy puntualmente, no eliminar exoneraciones, no eliminar impuestos, crear nuevos impuestos, tampoco. No, administrar lo que tenemos, el aparato fiscal que tenemos, administrarlo y administrarlo bien. Estados Unidos impulsa precisamente el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call centers a su territorio. ¿Cuál será su estrategia de negociación con el gobierno de Donald Trump para evitar que eso ocurra? Bueno, primero que estamos acostumbrados a lidiar con personas con caracteres fuertes, mandones, ¿verdad? Y que quieren imponerse a toda costa, ¿verdad? Yo creo que si algo tengo que agradecerle a Rodrigo Chávez y a Pilar Cisneros es que me dieron clases de lo que es lidiar con gente que quiere asumir posiciones desde la matonería y no desde el diálogo. Y aún así siempre intentamos dialogar.
Y creo que lo que hay que hacer con el gobierno de los Estados Unidos es mantener una conversación permanente en la cual sean parte también todo el régimen de zonas francas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habría que encontrar un punto de encuentro si en algún momento llega la discusión a que las zonas, las medidas que van a tomar el gobierno de Donald Trump son inevitables, cómo hacer para generar las condiciones que permitan que resguardemos los intereses de todo este gran motor de la economía costarricense que son las francas. Recordemos que es el motor que ha estado funcionando, ¿verdad? Un motor, Costa Rica tiene dos motores, ¿verdad? Yo trato de poner en los términos tal vez más claros, no para la conceptualización técnica, sino para las personas que hoy están leyendo o discutiendo o informándose en nuestros medios de comunicación. Hay dos motores, como un avión con dos motores. Uno son zonas francas y otro todo el empresariado nacional, ¿verdad? Todo el régimen que hoy no tiene ningún tipo de condición especial, que ha sostenido parte importante de nuestra economía. 90% del parque empresarial, es decir, las empresas de Costa Rica son pequeñas y medianas. Entonces, ese sector, ambos motores son importantes. Uno estaba encendido, uno apagado, y nosotros lo que queremos es que se prenda el segundo, ¿verdad? No que se apague el que ha estado encendido. Y por eso creemos que hay que tener un diálogo transparente, permanente, con las zonas francas, para evitar cualquier tipo de impacto que pueda generarse por las medidas que se tomen desde el gobierno de los Estados Unidos. También conocemos que cuando el gobierno de los Estados Unidos, más a la cabeza de Donald Trump, toma una decisión, muchas veces, por más insistencia y por más que se allane el gobernante de turno, son medidas casi irreversibles, ¿verdad? Y muestras tenemos actualmente. Nuestro gobierno ha sido un gobierno que le ha dicho al gobierno de los Estados Unidos sí en absolutamente todo, y aún así se nos interpusieron medidas arancelarias igual que el resto de Centroamérica, ¿verdad? Incluso en algunos aspectos incluso mayores. Entonces realmente como que esta discusión que tenemos que dar tiene que ser en dos vías de negociación, una con el gobierno de los Estados Unidos y otra con el sector de zonas francas para poder evitar cualquier salida fomentada por el gobierno de los Estados Unidos. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo. ¿Cuál es su estrategia para este sector económico y sus implicaciones en el empleo? Bueno, estuve en el debate realizado por la Cámara de Turismo de nuestro país y bueno, también ahí conversaban los resultados del Congreso Nacional de Turismo que tuvieron recientemente. Ese resultados dictaban tres problemas evidentes, ¿verdad? Que incluso coincidentes con lo que señala el Estado de la Nación recientemente. Uno tiene que ver tipo de cambio, ¿verdad? Segundo elemento, inseguridad. Y un tercer elemento que tiene que ver, mencionado por el Congreso de Turismo como gentrificación y por el Estado de la Nación como el turismo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, estos tres elementos tienen que ser atendidos si nosotros queremos que el turismo realmente vuelva a tener una participación importante en el país. Estados Unidos y Canadá acaban de señalar como que Costa Rica es un lugar riesgoso, ¿verdad?, para ser visitado. Y lo señalan a poblaciones que son prácticamente más del 50% de la población que nos visita como turistas anualmente, estos dos países, Estados Unidos y Canadá. Realmente es un tema de preocupación, ¿no? Lo primero, en el caso de seguridad, con tal cual lo hemos planteado, es un tema prioritario, ¿verdad? Es urgente que se señale la necesidad de retomar el Consejo de Seguridad desde el gobierno. A nosotros nos parece que el Consejo de Seguridad debe funcionar desde el día uno. Es un consejo que es como un apéndice del Consejo de Gobierno, en el cual se integran todas las diversas instituciones, incluidos policías municipales, Fuerza Pública, OIJ, Ministerio Público, Poder Judicial, Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, integrada para poder generar un trabajo coordinado, ¿verdad?, de acciones inmediatas para poder bajar los focos de inseguridad en las zonas turísticas. Lo segundo, y en el resto de zonas del país, lo segundo es el tipo de cambio. Nosotros creemos, primero, que el Banco Central debe tener autonomía plena. ¿Qué quiero decir con esto? No está bien que un gobierno de turno meta la mano en el Banco Central para que dicte políticas económicas de acuerdo a sus intereses. Eso es riesgosísimo porque si se empieza a politizar la política económica del Banco Central, realmente lo que estamos haciendo es incurriendo en un riesgo como país, porque la política económica del Estado, del banquero mayor, que es el Banco Central, debe ser siempre prevaleciendo la estabilidad de nuestro país. Presentamos una
iniciativa en la cual creemos que hay que elevar al mismo nivel dos principios o fines elementales del Banco Central. Uno es actualmente la inflación, ¿verdad? Nosotros creemos que el empleo, el pleno empleo, debe estar al mismo nivel para que el Banco Central vele no solamente por la inflación, sino que también vele por cuántos empleos se destruyen si solo se concentra en inflación, ¿verdad? Esto podría tener un tipo de cambio más equitativo, ¿verdad? Un tipo de cambio menos fluctuante de lo que hoy podría estar, ¿verdad? Finalmente, respetando profundamente el Banco Central, también presentamos una reforma constitucional para que el Banco Central tenga autonomía plena, ¿verdad? Es una iniciativa que está en discusión actualmente y que esperamos que pueda seguir avanzando, pero que, bueno, ambas iniciativas van en la dirección de que el tipo de cambio sea, sabemos que el tema aquí es la fluctuación, ¿verdad? Que suba, 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 o que baje, 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 o que esté subiendo y bajando. Es lo peligroso, porque la planificación de las empresas, tal cual nos lo señalan los empresarios, es cómo planifico yo a 12 años si no sé si el tipo de cambio va a ir subiendo o va a ir bajando, ¿verdad? Si va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, mi planificación se descontrola y no sabemos cómo atender esto económicamente. Eso es un tema que nosotros creemos que debería ser un tipo de cambio más equilibrado, pero nuevamente dentro de la lógica de la autonomía del Banco Central. ¿Está usted de acuerdo con la forma en la que el Banco Central de Costa Rica está manejando el tipo de cambio del dólar? No, no, porque lo que les digo, el problema que teníamos en nuestro país, que tenemos actualmente en nuestro país, es que pareciera que el presidente del Banco Central se comporta como un ministro más de gobierno. De hecho, el presidente del Banco Central participa hasta en sesiones de Consejo de Gobierno. Es decir, cuando fue a la Asamblea Legislativa, cada vez que el presidente hablaba y se levantaban los ministros a aplaudirle, se levantaba también el presidente del Banco Central. Y eso da muestras de que hay serias dudas de que exista una neutralidad, ¿verdad? O no exista una influencia política en el Banco Central actualmente. Entonces a nosotros sí nos preocupa y nos parece que no ha sido indicado este manejo muy acorde al ritmo del gobierno de turno. ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Bueno, nosotros hemos ya aprobado una iniciativa que reglamentaremos apenas entrando a gobierno, que es una exoneración, ¿verdad?, de alrededor de 3 años a las pequeñas y medianas empresas del impuesto de la renta, ¿verdad? Porque es importante decir, bueno, porque esta es una modificación que impulsamos para que exista una gradualidad en el pago del impuesto de la renta más acorde a los tiempos de lo que significa y que ha demostrado los estudios de cuánto tarda una empresa para garantizar, ¿verdad?, su subsistencia, para garantizar su equilibrio. Los estudios dicen que una empresa, una pequeña, mediana empresa, es hasta los 5 años que ya podemos decir, mira, esta empresa se consolidó y va a resistir, ¿verdad? Este proyecto que nosotros logramos aprobar desde la Asamblea Legislativa y que en gobierno daríamos seguimiento a la misma lógica de la cual nosotros queremos desarrollar iniciativas, exonera por un plazo mayor la posibilidad del pago del impuesto a la renta, y son medidas que creemos que pueden fomentar una mayor formalidad del sector empresarial. Lo siguiente es que también creemos que hay que trabajar con fuerza el tema de trabajadores independientes, ¿verdad? Logramos también aprobar una iniciativa para que la base contributiva sea, ¿verdad?, más amplio, es decir, que cada trabajador independiente no sea como estaba actualmente, ¿verdad?, que tenía que ir a pagar un impuesto muy alto a pesar de que generaba muy poquita plata, sino que lo equiparamos más con lo que es una persona asalariada, ¿verdad? Que esa escalera del pago de impuestos sea gradual de acuerdo a sus ingresos y que de esta forma pues haya una base más o menos de 3 millones, 4 millones anuales que estén exonerados del pago del impuesto de la renta. Y eso nos parece que también es favorecer o buscar medidas que pueden hacer que las personas, lejos de estar fuera del sistema, más bien intenten acercarse y formalizarse, porque sabemos que la mayoría de personas que están informalizadas no es porque quieren, sino porque a la hora de formalizarse se les cae su actividad económica. Vamos al bloque de movilidad. Ujú. ¿Cómo va a atender el colapso vial
¿Con cuáles recursos y cuál estrategia? Puntualice, por favor, 2 medidas para resolver esta problemática. Ok, son 3 medidas las que tenemos, entonces voy a decir 2, y si usted me lo permite, voy a decir una de feria. Dele. Entonces tenemos 2 medidas que son inmediatas. Una primera tiene que ver con el tema del tren eléctrico urbano, ¿verdad? Este proyecto tiene que dejar de politizarse, ¿verdad? Hay recursos que se han utilizado, por ejemplo, en fondos que vienen de la Unión Europea, que se han garantizado para que pueda asumirse este proyecto. Yo sé que aquí todo el mundo dice, cuando le preguntan esto, ay, vamos a retomar el proyecto viejo, otros que vamos a seguir con el proyecto nuevo. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es garantizar que el proyecto actual, no importa si lo dejó el gobierno Rodrigo Chávez, no importa, son proyectos de Estado, como lo decía hace un momento. Cuando usted llega y politiza ese tipo de proyectos, lo que sale afectada es la gente que necesita un tren eléctrico, pongan el apellido de cuál gobierno sea el que lo hizo, no importa. Entonces creo que hay que quitarle el color político a esa discusión. Ojalá se hubiese hecho el proyecto que venía heredado desde el gobierno de Luis Guillermo Solís y que después se le dio continuidad en otro gobierno y que después venga otro. Y hay que hacer uno. Tren eléctrico urbano tiene que ser una realidad porque es la forma en que podemos demostrar ante el mundo, ante el financiamiento internacional, que somos capaces de administrar un proyecto de este tipo. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos ir a pedir fondos para otro tipo de proyectos de movilidad, ya sea urbana o de características incluso también rurales o periféricas, porque nosotros como país no hemos demostrado que tenemos capacidad de administrar un presupuesto y ejecutarlo y generar una actividad como lo es un tren con la responsabilidad del caso, ¿verdad? Entonces necesitamos salir avante con un proyecto y ese tiene que ser el tren eléctrico urbano. Nosotros además creemos una segunda medida, tiene que ver con la sectorización del transporte público. Los buses no pueden estar brindando un servicio en función de la empresa, tiene que ser en función del servicio público y así de la sociedad y de la gente. Esto es importante, lograr conectividad, ¿verdad? Entre un servicio de bus con trenes, el lograr que un bus no tenga la necesidad de pasar por donde no debe pasar, ¿verdad? Y digo que tienen a veces un enfoque empresarial en el sentido de cómo se aborda esto, porque muchas veces cuando podríamos tener una ruta, ¿verdad? Que solo sea necesario tomar un bus, resulta que no es posible porque ahí está partida la ruta de manera que tenga que tomar 3 buses, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que es importante la sectorización y que es algo que no se ha logrado mover porque los gobiernos de turno simplemente lo han ido pateando la bola para adelante. Y una tercera medida, que esta es la de feria, que es el tema del teletrabajo, especialmente en aquellas funciones que son teletrabajables. Hay un decreto actual, especialmente para funcionarios públicos, en el cual se dictan las medidas de cuáles son aquellos equipos operativos, funciones y servicios que pueden ser teletrabajables. Pero tiene un pequeño problema, que es que queda a criterio de la jefatura de turno, ¿verdad? El aplicar este protocolo o no aplicarlo, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Bueno, hay jefaturas que por una percepción social, a veces un sesgo más que un criterio, prefieren no pedir teletrabajo, ¿verdad? Porque dicen, no, yo no creo en el teletrabajo, yo quiero seguir trabajando como toda la vida lo he hecho. Y cuando en pandemia demostramos que hay muchísimos servicios que podríamos atender de forma teletrabajable e incluso podrían ser más eficientes. Entonces nosotros creemos que cuando es un servicio que podemos demostrar que no va en decremento o en perjuicio de la persona usuaria, que ese servicio se pase a teletrabajo, que mediante un decreto podamos hacerlo y tirando, ¿verdad?, a que muchísima gente y salga de ese día a día del congestionamiento vial. Ya me dijo que efectivamente prioridad para usted está el sistema de tren eléctrico. ¿Qué tipo de proyecto impulsará? ¿Con subsidio o sin subsidio? Vamos a ver, si no hay un subsidio, la gente no tiende a utilizar el servicio público. Un segundo proyecto que nosotros queremos retomar es el tren de carga, ¿verdad? ¿Por qué queremos retomar el tema del tren de carga? Porque en cualquier transporte del mundo, el servicio público, y ese es el servicio social al que yo, como persona garante de que quiero una sociedad mejor, ¿verdad? Y el día que gobierne, creo que cuando gobierne, usted tiene que garantizar de que la sociedad se encamine a una sociedad mejor. El tren de carga en cualquier lugar del mundo
es quien genera los recursos para poder subsidiar transporte público, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién usa el tren de carga? Las empresas, ¿no? La industria, que necesita que en lugar de contratar un flete de un camión que se va a quedar pegado por horas en una presa, mejor pago para que me transporten mi mercancía de una manera más directa y que podamos llevar esa mercancía a los puertos para que pueda ser exportada o importada. Entonces, ese servicio que se brinda a las empresas, a la industria, es cobrado, ¿verdad? Ahí se paga. Y entonces, esos recursos que se generan a partir de un servicio de tren de carga se pueden utilizar para subsidiar el transporte público. Y yo sueño con la sociedad que subsidie completamente el transporte público. Es decir, nuestro gobierno tendrá como prioridad encaminarnos a que el transporte público en nuestro país sea lo más barato posible o incluso gratuito en algunos lugares, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Porque la única forma en que la gente deja el carro y se sube en el transporte público es cuando es más barato y el servicio es decente. Actualmente ni el servicio es decente ni tampoco es barato, ¿verdad? Entonces, sí creemos que es necesario un subsidio. Igual que creemos que en aquellas rutas en las cuales hoy no hay buses, hay que utilizar fondos verdes que se han aprobado, muchos en la Asamblea Legislativa, y destinarlos a comprar una flota autobusera de energías limpias y renovables y buscar mediante convenios la ejecución de las rutas que hoy no se están utilizando, ¿verdad? Pasamos al bloque de pensiones que tiene solo una pregunta. Uh-huh. Y es qué medidas específicas propondrá para evitar la quiebra de las pensiones del IBM. Uh-huh. Bueno, lo primero es que el Estado tiene que pagarle a la caja, ¿verdad? Porque si el Estado le sigue debiendo a la caja el platal que le debe, no vamos a lograr que el régimen de pensiones logre tener los recursos entrantes para poder atender con necesidad sus problemas, ¿verdad? Esa es una primera medida. Pero la siguiente medida tiene que ver con un tema importante y tiene que ver con mi generación. La mayoría de gente de mi generación, usted va y le pregunta, incluso yo he dado esa respuesta. ¿Usted qué va a hacer para su pensión? Yo no sé si voy a tener pensión, ¿verdad? Yo no sé si voy a tener pensión porque no cotiza. La mayoría de gente no cotiza porque está en la informalidad, porque no le alcanza la plata para cotizar. Y eso quiere decir que ese amplio sector de la informalidad que anda por ahí, en algunas estadísticas, por un 30%, 35%, es muchísima gente. Debemos lograr formalizarlo para que puedan contribuir con el régimen. Esa es una medida inmediata. Nosotros creemos que hay que dialogar con la caja, ¿verdad? Para que aquella forma de pago, ¿verdad?, a la seguridad social sea una progresiva y no sea nada más a rajatablas como aquí se tiene actualmente. Eso es un cambio que se tiene que hacer desde la caja, porque intentar hacerlo desde otro lugar es violentar la autonomía institucional de la caja, y ya se ha intentado y han fracasado todas las iniciativas que se han empujado en esa línea porque se hacen con el interés de que haya una afectación más bien al sistema. Nosotros creemos que de un cambio, una reforma interna dentro de la lógica contributiva en la cual una persona trabajadora, por ejemplo, independiente, paga sus servicios a la caja, podamos lograr que de manera progresiva, así como lo hemos hecho con renta, así como lo podemos hacer con otras medidas, pueda esta persona contribuir a la caja y contribuir a la seguridad social. La estrategia para sostener el régimen tiene que ser pagarle a la caja los fondos que se le debe, y el Estado tiene ese compromiso. El segundo elemento es un cambio progresivo a nivel institucional para que podamos generar una reducción en la informalidad. Y lo tercero es que también creemos que los fondos de pensiones, esto en general, no solamente IBM, pero es decir, fondos de pensiones debemos habilitar para que los fondos de pensiones puedan invertir en obra pública, ¿verdad?, planificada, porque la obra pública, cuando es una obra segura, eficiente, eficaz, es una generación de recursos frescos que es rentable para los fondos. Es por eso que hoy las hacen grandes empresas, ¿verdad? En lugar de entonces estar viendo cómo financiamos grandes empresas que se han prestado para el chorizo, H. Solís, MECO, ¿por qué no permitimos que fondos de pensiones puedan ejecutar recursos en obra pública tal cual lo han solicitado los mismos fondos de pensiones? Eso incluye el ROP, las pensiones complementarias. Y eso incluye todo el fondo de pensiones, sí. Pasamos a empleo. En Costa Rica hay grupos excluidos del mercado de trabajo por su baja calificación. ¿Qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas? Bueno, eso voy a ser reiterativo, ¿verdad?
Creo que hoy nosotros debemos fomentar una reforma en la cual aquella empresa que contrate una persona joven que no haya terminado el bachillerato se le exonere de pago de cargas sociales, que solamente pague lo que corresponde al salario con todos los derechos laborales y a la Caja Costarricense de Seguro Social, y que por un tiempo prudencial le exoneremos de cualquier otro tipo de pago. Esto significa un ahorro empresarial anual de alrededor de, dependiendo del cargo, puede ser hasta de 300,000 colones. Entonces, realmente es una medida que debemos tomar de forma urgente para quitarles a gente joven al narcotráfico. Me acaba usted de decir que en este caso específico está de acuerdo en reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral. ¿Hay algún otro caso en el que estaría de acuerdo de reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? Creo que decir que se va a eliminar algunas cargas sociales de plano es un poco populista, ¿verdad? Y esto lo sabe hasta el sector empresarial. Cuando alguien va y les dice, vamos a eliminar FOESAF, y bueno, ¿de dónde van a salir la plata para las becas? ¿Verdad? Los empresarios honestos de nuestro país se sienten bien contribuyendo con las responsabilidades sociales y contribuir a la economía de nuestro país para poder atender a los sectores más empobrecidos. Entonces, realmente esas medidas son un poco populistas. Creo que, tal cual lo he planteado hace un momento, con alternativas que no necesariamente financian el fondo, porque es un fondo que ya se está sosteniendo, podríamos pensar en escenarios, ¿verdad? Se pueden pensar en escenarios de acuerdo mutuo. Por ejemplo, ¿por qué no fomentar que aquella empresa, aquella nueva, pequeña y mediana empresa que empieza a trabajar con jornadas más cortas, por ejemplo, jornadas de 40 horas, le exoneremos temporalmente o hagamos progresivo el pago de FOESAF, ¿verdad? Eso podría ser un punto neutro, ¿verdad? Fomentamos mayor atracción del empleo porque bajamos jornadas de 40 a jornadas de 40 horas de manera progresiva, de 48 a 40, pero al mismo tiempo equilibramos que aquella nueva empresa que está trabajando en este tipo de jornada le exoneramos de manera gradual para que, al igual que la renta, empiece a pagar FOESAF, ¿verdad? Exoneraciones temporales de 3 años y después ir gradualmente conforme avance y conforme se legitime, logrando justificar cuál va a ser su aporte, ¿verdad? Entonces, creo que se pueden plantear medidas alternativas. Lo que sí creo que es un ilógico es decir que vamos a eliminar todas las cargas sociales, porque eso realmente, si no hay fondos que puedan sostener los programas, realmente de a dónde vamos a sacar la plata para atender los sectores más pobres de nuestro país. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender a las poblaciones vulnerables. ¿Está de acuerdo con el cierre o fusión de instituciones? Sí, estamos de acuerdo con aquellas instituciones en las cuales se han hecho con la lógica de favorecer intereses económicos y políticos en lugar de favorecer los servicios públicos que brinda. Nosotros creemos en un Estado eficiente, eso es en lo que creemos. ¿Cuáles serían estas instituciones? Por decir algo, en lo que creo que habríamos que enfocarnos creemos que los consejos, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se politizaron demasiado y se llenaron de intereses que carcomen la institucionalidad. El Consejo de Transporte Público es algo así como el ratón cuidando el queso, ¿verdad? Para decirlo en unos términos entendibles, ¿verdad? Tenemos sentado en una silla a un señor, ¿verdad? Que resulta que fue financista de la campaña del gobierno de turno, que es dueño de una autobusera y está velando por sus intereses en una junta, decidiendo a dónde se cierran rutas o dónde no se cierran, si renovamos flota o no la renovamos, si avanzamos con sectorización de transporte público o no. Y por supuesto que ahí no se puede decidir mucho. Entonces creo que manteniendo el trabajo técnico, ¿verdad? Que brindan esos servicios, a tomar a todos esos empleados que están ahí, trabajadores que brindan un trabajo técnico, manteniéndolos dentro del ministerio, pero quitando el órgano político que influye en la toma de decisiones. COSEBI lo mismo. Pasamos al bloque de salud. La deuda del Estado con la Caja ha crecido. ¿Qué estrategia fiscal tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la Caja sin aumentar la deuda pública? Bueno, nosotros creemos que hay que cumplir el mandato, ¿verdad?, de esfuerzos que se dieron en el pasado. Primero, de que todo empréstito al cual recurriera el país tenía que destinar un 10% de ese empréstito a pago de deuda con la Caja. Nosotros sí creemos que hay que hacer esto, cumplir con ese mandato, porque es una forma de contribuir con recursos muchas veces frescos que el Estado no tiene. Hay que seguir con eso. Este gobierno
tuvo una actitud pésima, nunca, a pesar de que se aprobaba el 10% en la Asamblea Legislativa, nunca pasaba los recursos a la caja y permitió que la deuda fuera aumentando. Lo otro es que hemos planteado una reforma también jurídica, legal, ¿verdad? En la cual planteamos que en una proyección de 20 años el Estado pueda comprometerse a contribuir con la deuda a la caja y que no sea un tema de un gobierno de turno que un día dice, pues yo sí pago, y otro día llega otro y dice, no pago absolutamente nada. A nosotros parece que debe existir un compromiso del Estado para ir contribuyendo gradualmente, año con año, para poder garantizar que la deuda se reduzca significativamente. Lo que sí hay que hacer es pagar deuda de la caja, y ese es un compromiso nuestro. Y el monto es el que la caja dice. El monto que señala es, a nuestra percepción, lo que la caja ha venido señalando ya en el pasado y también con respaldo de la Contraloría, ¿verdad? No es un dato inventado de un gobierno de turno, ¿verdad? Es un dato que la caja ha venido proyectando y que ha venido también la Contraloría señalando como que es un número indecible, ¿verdad? O sea, es demasiado difícil de decir, pero estamos hablando de una millonada, ¿no? Cite 3 medidas para reducir las listas de espera. Lo primero es tomar el programa de inversiones de la caja. Hay que retomarlo, ¿verdad? Es decir, necesitamos los EVAIS, necesitamos hospitales, necesitamos el hospital de Cartago, ¿verdad? Es muy doloroso tener un hospital así prensado y decir no se construye y después en el último año llegar y decir ahora sí se construye, ¿verdad? No, hay que avanzar con las obras del el portafolio de inversiones de la caja, que de por sí no ponían en riesgo las finanzas de la caja. La caja tuvo un superávit mayor a lo que representaba la inversión del portafolio de toda la infraestructura de la caja. Entonces, primera medida, retomar el portafolio de la caja. Segunda medida, hay que recuperar los médicos especialistas que se nos fueron. ¿Por qué es importante el tema de los médicos especialistas? Porque hoy cardiología, por ejemplo, se triplicó la lista de espera, el tiempo de la lista de espera. Y esto sucede porque muchos cardiólogos se están yendo y se van por un tema simple, tienen que ver con un tema salarial, una herencia nuevamente del gobierno de Carlos Alvarado, que le dio seguimiento el gobierno de Rodrigo Chávez, que por sí en lo económico han sido exactamente lo mismo, nada más que uno no pegaba gritos, y bueno, en Guanacaste sí, pero el otro pega gritos todos los días, pero en lo económico la misma cosa, por eso compartían ministros de Hacienda y viceministros. Entonces, esa ley que se heredó, que es la imposibilidad de que trabajadores que hoy están con 15 años, un doctor, por ejemplo, un cardiólogo, 15 años de trabajar en la caja, salario congelado, y resulta que tiene 15 años de experiencia y contratan a un doctor en las mismas condiciones, con salario global, y gana 150.000, 200.000 colones más que él. Entonces este doctor, ¿verdad?, que tiene 15 años de trabajar en la caja y dice, mire, este muchacho nuevo, con un solo día de experiencia, ya gana 200.000 colones de más, quiero tener mejor salario. Entonces van y solicitan, ¿me puedo pasar a salario global? Y le dicen, no, usted no puede pasarse a salario global porque la ley lo impide. Entonces este doctor, especialista, 15 años de experiencia, como no gana igual que el que acaba de entrar, 200.000 colones de más, dice, renuncio, me voy de la caja. Hasta luego, ¿verdad? Porque la amo, pero no puedo trabajar en estas condiciones. Y deja su plaza vacía. Pues la caja viene y contrata a una persona nueva, un día de experiencia, en esa misma plaza, y a ese sí le paga los 150.000 o 200.000 que estaba pidiendo el otro con 15 años de experiencia que se fue. Eso es un ilógico, sin sentido, aparte de una injusticia. Nosotros creemos que los médicos deben, el personal que tenga la posibilidad, la necesidad, el interés de pasarse al salario global para ganar mejor, tenemos que hacerlo, porque si no se van a ir y finalmente vamos a terminar contratando a alguien con ese mismo salario. Entonces hay que recuperar los médicos especialistas. Y finalmente un tema operativo muy puntual. Los EVAIS deben poder tener horarios nocturnos, ¿verdad?, para atender personas durante la noche, no solamente durante el día. Y lo siguiente es un tema operativo puntual. Es decir, hay que coordinar mejor a nivel institucional para que, por ejemplo, si una persona viene a la cita con el especialista, ya tenga hechos todos los exámenes para la cita con el especialista, ¿verdad? No lo que sucede muchas veces, que llega la persona, llega el señor a la cita con el especialista y sus exámenes no los tiene, entonces le tienen que volver a dar otra cita mientras se hacen los exámenes para poder resolver lo que el especialista le podría resolver. Entonces eso no solamente afecta su
el tiempo y la lista de espera, sino su salud. Hablando del tema de especialistas y la renuncia de este tipo de médicos, ¿cuáles son sus propuestas para solventar este problema que, como ya hemos conversado, tiene incidencia en las listas de espera? Sí, bueno, dos cosas puntuales. Como les dije, creemos que los médicos especialistas deben de permitirles que se pasen a, no solo los médicos, pero el personal de salud. También tenemos una crisis de enfermería, por ejemplo. El personal de salud que eh, tenga la necesidad, el interés de pasarse a salario global, debemos permitirlo porque otra cosa es excluirlo del sistema. Y como decimos popularmente, 3 doritos después terminan trabajando en el sector privado, ¿verdad? Vendiendo servicios que finalmente no son accesibles para toda la población. Entonces, realmente estamos perdiendo la posibilidad, la capacidad técnica de que personal especializado está atendiendo a la población más vulnerable o a todas las personas de nuestro país. ¿Por qué esto es importante? Porque, eh, y en esto lo digo con una experiencia también personal, es decir, yo he tenido familia enferma, grave, ¿verdad? Con enfermedades muy difíciles. Y cuando uno tiene una persona enfrentando una enfermedad muy difícil, usted quiere que la atienda la mejor persona del mundo, que el mejor médico lo ayude, ¿verdad? Si uno tuviera la plata, si yo tuviera toda la plata, lo voy a decir en términos personales, si yo tuviera toda la plata del mundo para salvar la vida o que la vida de alguien que amo esté bien, la tomaría y la daría, contrataría al mejor médico del mundo. Entonces, ¿por qué en la caja no podemos tener los mejores médicos, ¿verdad? Y para tenerlos tenemos que tener la capacidad de pagarles lo que salarialmente les corresponde. Entonces, realmente es un tema salarial. Y lo otro es que creemos que hay que tener una conversación robusta para que podamos generar mayor formación de especialidades, ¿verdad? Y esto es una discusión que desde hace mucho tiempo hemos dado, creemos que hay que seguirla dando con el respeto que se merezca y sin incurrir, ¿verdad? En los ilógicos de que, mira, aquí todo el mundo puede hacer de todo y que veamos a ver de dónde sacamos todo. No, primero hay que recuperar a los médicos especialistas que se fueron, contrataciones especiales incluso, si quieren regresar un cuarto de tiempo, si quieren regresar medio tiempo, si quieren estar en una jornada temporal de 3 meses, ¿verdad? ¿Cómo buscamos esas contrataciones para que vuelvan? Y lo siguiente, que se formen más. Este 2025, la norma del aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. ¿Usted piensa mantener estos cambios? Bueno, ya dije, si tengo media hora, digamos, de haber llegado al gobierno, vamos a rectificar la norma técnica por la salud del 50%, más del 50% de la población costarricense, que son las mujeres. Una persona tal vez no sabe la magnitud de lo que esa norma representa hasta que le toca ver a una hija, una hermana, una mamá, enfrentando una situación en la cual está en riesgo su vida, ¿verdad? Y que necesita la norma técnica para salvar su vida. Pasamos al bloque de ambiente. Ese me gustó. ¿Cómo manejaría la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para la flora y la fauna? Bueno, aquí lo que pasó es que se aprobaron varios reglamentos en gobiernos nuevamente anteriores, que este gobierno aplicó, el gobierno de Carlos Alvarado, se aprobó reglamentos en la Setena, por ejemplo, para quitar la participación ciudadana a la hora de otorgar estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces dejó a las comunidades en estado de indefensión, prácticamente ahora construyen un hotel y dicen este estudio no es de alto impacto, entonces ya la comunidad no tiene participación en los estudios de percepción social, que era que les preguntaban qué pensaban, de venir y decir, mira, nos van a quitar el agua, ¿verdad? Entonces, ese estado de indefensión tiene que cambiar porque se volvió desequilibrado. Nos fuimos demasiado para un lado. Entonces, nosotros sí creemos que hay que retomar, por ejemplo, una reforma y que hemos planteado una reforma importante, primero para devolver participación de las comunidades a la toma de decisiones dentro de los estudios de impacto ambiental, pero una todavía más importante y que todo el mundo debería estar interesado si cree en la ciencia, en la técnica y la imparcialidad. Actualmente la Setena, para dar una viabilidad ambiental, es decir, el visto bueno para que se construya una obra, lo que hace es que le dice a la empresa, mire, usted haga el estudio, usted lo paga y me lo trae. Usted contrata a los profesionales y me los trae. Entonces, yo hasta el día de hoy no he visto estudios, solo uno, para decir algo, en el cual las personas que contrataron digan, mire, van a secar el humedal, mire, van a destruir el bosque. No,
En la mayoría de estudios dicen todo check, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo está pagando la empresa, escogiendo sus profesionales que hacen y resulta que es completamente suicida que un funcionario, ¿verdad? Contratado por la empresa venga y diga, mire, es que usted va a secar el humedal de Gandoca Manzanillo, ¿verdad? O mire, es que usted en Portalón está cortando 100 hectáreas de bosque, ¿verdad? Con casos concretos de lo que sucedió en ese gobierno. Eso no pasa. Entonces nosotros creemos que hay que modificarlo. Creemos que debe ser una labor como la que ejerce el Poder Judicial para el tema de peritajes, ¿verdad? Tener una banca de funcionarios que brindan o profesionales que brindan el servicio de estudios técnicos y que la empresa le pague le ponga el recurso de a la setena y que de manera aleatoria, sin saber quién es la persona que le va a tocar, se le asignen los profesionales que van a hacer el estudio ambiental y que puedan venir y decir con completa transparencia, honestidad y sin sentirse presionados, al igual que sucede en los Estados Unidos, porque esto es un método que también usan en los Estados Unidos para temas técnicos, venir y decir, estos son los criterios técnicos de si este proyecto tiene impacto o no, buscar ese equilibrio. Lo otro es que también creemos que hay que analizar muy bien el tema de todo el tema de que de la forma en que hoy se está manejando el negocio de las ventas de verdad de los terrenos y demás en el sentido de que debe existir mayor fiscalización de cómo se está manejando todo el tema de la zona de resguardo de nuestro territorio nacional, especialmente zonas costeras, porque bueno, la gente está siendo desplazada de los territorios y eso es un fenómeno que pues tenemos que prestar atención, que se llama gentrificación. Ahora, los precios, hay una exclusión, ¿no? De ciertos amplios sectores de la población con respecto al mercado inmobiliario, sus posibilidades de acceder a financiamiento para comprar una casa. Desde su punto de vista, ¿cuánto inciden lo lento, lo tardado de los trámites para la construcción o el desarrollo de soluciones habitacionales en ese costo? Y si lo estamos haciendo más grande el Sí, problema. sí, yo sí creo que hay una incidencia. Eso se llama costos de transacción, ¿verdad? Que son todos los costos que tiene una obra que son pura burocracia, ¿verdad? Es decir, que el permiso de aquí no me lo dan para ir a entregarlo a otra institución del Estado y que me dé otro permiso que después me tengo que volver para la otra, ¿verdad? Es decir, la desconexión que existe a nivel de la información de instituciones del Estado va en perjuicio y en aumento de los costos de las cosas. Pero también hay que decir que en la parte del sector inmobiliario, especialmente negocio de bienes raíces, hay una alta especulación, ¿verdad? Que la mayoría de países que ha logrado resolver el tema de que disparar de precios hacia arriba, o sea, por decir algo, hoy en Guanacaste, construir una casa podría ser 10 veces más caro de lo que era hace, no sé, 4 o 5 años, ¿verdad? Porque la especulación de los precios hacia arriba es gigantesca, ¿no? Y eso, obviamente, cuando se está haciendo pensado en capitales que no son los de nuestro país, es en otra realidad completamente diferente a la que nosotros y nosotras como ciudadanos y como costarricenses tenemos acceso, ¿verdad? Es por eso que muchísima gente de lo que está experiencias claras. Hace algún tiempo, eh, gente que vivía en Pérez Celedón eh, y trabajaba en la costa, en Uvita, prefería alquilar en Uvita que viajar todos los días de Pérez Celedón a Uvita porque es una hora y resto de viaje, ¿verdad? Entonces preferían por un tema de vida, por condiciones de vida, rentar en Uvita y poder trabajar ahí y después los fines de semana se iba para su casa en Pérez Celedón. Eso cambió completamente. ¿Por qué? Porque el costo de alquileres es tan significativamente alto que la gente que trabaja hoy en Huita y es de Pérez Celedón prefiere viajar todos los días, aunque se hagan enormes presas, aunque tengan que mañanear, aunque tengan que ser más cansado, porque se le iría todo su salario solamente y no le alcanzaría solamente pagando el alquiler de una habitación. Evidentemente ahí hay un tema de discusión, ¿verdad? Importante de cómo se está especulando con los precios y cómo se está especulando con el costo de las propiedades. ¿Apoyaría usted un límite o algún tipo de regulación con respecto a la capacidad de extranjeros de adquirir tierras y Mm, propiedades en mm. Costa Rica? Es inconstitucional.
Es inconstitucional porque nuestra constitución planteó que este país, es un país bello, ¿verdad? No puedan, vamos a ver, fue pensado para otro tipo de migraciones. Fue pensado para migraciones, Costa Rica, un paraíso de derechos humanos, es lo que éramos, ¿verdad? Ahorita estamos en otro tiempo y ojalá que eso no cambie lo que estamos intentando frenar, pero ya hay otras discusiones también desde gobierno en cuanto a esto que estoy diciendo. Pero Costa Rica ha sido de por siempre un país de respeto a los derechos humanos que fue pensado para otro tipo de migraciones, es decir, migraciones que venían huyendo de regímenes autoritarios. Por eso tuvimos migraciones de chilenos en los 70s, migraciones de gente del Salvador durante la dictadura salvadoreña, migraciones durante la dictadura nicaragüense que seguimos viviendo y que sigue viniendo gente a nuestro país, migraciones de la dictadura venezolana que siguen viniendo a nuestro país buscando refugio y fue pensado para esas personas, ¿no? Entonces, estas personas tenían derecho a acceder a la tierra. Lo que pasa es que hoy esta constitución que permite eso, también permite que personas con otro tipo de estatus migratorio, no una migración forzada, sino una migración por interés, que viene a nuestro país porque dice, bueno, quiero vivir aquí, compro una finca grande o compro una casota con una piscinota o lo que sea, también tienen ese derecho constitucional de comprar la tierra. Entonces, cualquiera que diga, como decir, voy a frenarlo, tendría que reformar la Constitución, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Medidas alternativas. Es decir, hay iniciativas como por ejemplo las que se ha hecho en México, que es ponerle un impuesto a los capitales, grandes capitales, ¿verdad? Que vienen a comprar tierra nacional y que de ese impuesto se fomente construcción de vivienda digna para personas con escasos recursos económicos que son desplazados en las zonas. Son alternativas que se han planteado en otros lugares económicos y nosotros creemos que se puede analizar. Es decir, si yo voy a construirme mi casa lujosa, con piscina, con cancha de golf y con cancha de tenis y, bueno, una casota, pues entonces también pago para contribuir, ¿verdad? A que aquella persona, la señora del frente, que se tuvo que ser excluida y se tuvo que ir y perdió su tierra o lo que sea, pueda tener acceso a fondos para construir vivienda. ¿Pero esto es algo que usted impulsaría o no? Sí, sí, se podría dar esa discusión, por supuesto. Todo lo que implique frenar la gentrificación que hoy tienen nuestras comunidades locales en estado de indefensión y que, por ejemplo, hace que una señora en Guanacaste tenga que ir a una asada para pedir un permiso de agua y le cobren $4,000, yo no sé quién pueda pensar que eso está bien. ¿Quién puede pensar que una señora de Guanacaste, mamá, señora de un sector rural, tiene la posibilidad de pagar $4,000 por un permiso para tener agua para su casa? Yo creo que es algo que nos preocupa a todos. ¿Está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios en la zona? Bueno, ya yo creo que esa respuesta, 4 años la he dado y es muy puntual, no. Creo que el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo es un refugio de vida silvestre mixto, ¿verdad? Y que lo que aquí no, la pretensión no es que no exista actividad económica privada, es que esa actividad económica sea acorde con lo que es la protección del refugio de vida silvestre. Ese es el tema, no es que no exista actividad económica, es que tiene que ser acorde con vivir en un refugio de vida silvestre. Yo no puedo entender cuál es tanto el egoísmo, ¿verdad? De personas como Alan Pacheco Den, vecino del presidente, amigo del presidente, que lo que quieren no es construir su actividad económica, es ir en contra de lo que representa la protección del refugio de vida silvestre, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que están a derecho dentro del refugio de vida silvestre y quieren hacer su actividad económica respetando los parámetros de lo que es un refugio de vida silvestre de unas cualidades mixtas, privadas y públicas, puedan hacerlo, ¿verdad? Pero respetando los límites del refugio y las condiciones y el equilibrio ecológico que ahí debe existir. Ujú. Pasamos a la última pregunta, que es sobre vivienda. Es un poquito larga. Entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, Ujú. según la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica elaborada por el CENFI. Ese mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron de un promedio anual de 12,000 a poco más de 8,000,
mientras el FODESAF redujo en un 20% las transferencias al BAMPI. ¿Cómo promovería el acceso a la vivienda? No, no estamos de acuerdo con los recortes a FODESAF que se han venido dando en el sentido, no recortes promovidos adrede. Lo que ha venido pasando es, por más que se ha insistido a nivel institucional de que los recursos se generen, ¿verdad? Y que estén ahí, van en el presupuesto, los diputados y diputadas se desgastan defendiendo que este es un gobierno atípico, ¿verdad? Ustedes recordarán, históricamente la Asamblea Legislativa le recortaba presupuesto al gobierno de turno que quería gastar más, ¿verdad? Entonces venían y le recortaban plata aquí, le recortaban plata allá. Esto ha sido al revés, el gobierno recorta y viene a la Asamblea y le da más plata para que vaya a atender sus servicios sociales esenciales. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno como medida lo que hacía era que el Ministerio de Hacienda, a pesar de que le daban más plata para atender, no sé, plata a FODESAF, para atender temas de, por ejemplo, programas de vivienda, ¿qué hacía el Ministerio de Hacienda? No giraba la plata, ¿verdad? Esto no solamente en fondos para vivienda, sino también en becas. Ustedes recordarán que tuvimos que presentar un recurso de amparo para que la Sala Constitucional obligara a el Estado a girar los recursos, a Hacienda a girar los recursos para atender becas, ¿verdad? Lo mismo está pasando con FODESAF. De hecho, que un artículo en La Nación señalaba con precisión de que eso es una llamada de atención, ¿verdad? Los fondos de FODESAF son constitucionales, por tanto, deberían cumplirse. No puede Hacienda simplemente no darlos, ¿verdad? Nosotros creemos que si hay una asignación presupuestaria para FODESAF, lo que hay que hacer es que se ejecute esa asignación presupuestaria y que vayan a los fondos de vivienda, ¿verdad? Eso nos parece que no debe promoverse jamás que se jinetee la plata para que no sea ejecutada, ¿verdad? Eh, Dicho además de que es evidente que la situación de vivienda es una situación crítica en nuestro país, ¿verdad? Especialmente no solamente para las zonas más vulnerables que hoy se cuentan en precarios, sino también para una gran generación. Es decir, yo vengo de una generación de personas que prácticamente vamos a trabajar para pagar alquiler. No somos sujetas de crédito porque no ganamos lo suficiente o no tenemos la capacidad de que con nuestro salario ahorrar para ir a comprarnos una casa, ¿verdad? Hay que destinar un programa esencial para personas en esta situación y que en lugar de que estar utilizando la plata para pagar el alquiler, la esté usando para pagar su fondo, ¿verdad? Su programa de vivienda y que pueda tener una casa propia algún día. Entonces nosotros realmente creemos que el tema de vivienda es un tema que hay que resolver. Lo mismo con alquileres. Hay que poner un tope a los alquileres. No puede ser que los alquileres estén subiendo de manera tan desproporcional y que haya zonas donde nuevamente hay gente, no solamente estoy hablando de zonas costeras, hoy en Agam hay lugares donde prácticamente la persona trabaja para pagar alquiler. Estamos hablando de un tope no al crecimiento del alquiler, sino al precio inicial del alquiler. Un tope de crecimiento, es decir, no permite. Ya existe un tope al crecimiento. Sí, por inflación, creemos que esa discusión que se dio en su momento por el tema de las inflaciones debe además establecer un monto tope para alquileres que van destinados, por ejemplo, a situaciones de vivienda de personas que estudian, ¿verdad? O sea, no puede ser que una persona que estudia con beca, ¿de dónde va a sacar plata para seguir pagando alquileres? No, no puede. Es más, conocemos casos de personas que tienen que dejar la universidad o tienen que dejar sus estudios, estudio técnico y demás, porque no podía pagar el alquiler, ¿verdad? Entonces sí hay que establecer una medida más eficaz para poder regular el tema del crecimiento de los topes de alquileres.